Quiero darte la bienvenida a la continuación de este curso, Evaluación Básica de la Composición Corporal con Aplicaciones Estéticas. Hoy estaremos comenzando la lección número 4, titulada Tomando las mediciones. Al tomar las mediciones, vamos a tener en cuenta solamente 4 aspectos a medir: el peso, la talla, los perímetros y el grosor de los panículos adiposos. Así que este tipo de evaluación es bastante sencilla, porque solamente nos vamos a enfocar en estos 4 aspectos y a partir de estos 4 aspectos vamos a determinar todo el diagnóstico de la composición corporal de nuestro paciente. Para pesar al paciente debemos tener algunas recomendaciones bastante sencillas. Primero que todo hay que verificar que la báscula esté en 0. Debes utilizar una muy buena báscula. Estas básculas de baño o las básculas que son muy sencillas no son muy recomendables porque el resorte suele dañarse fácilmente. El individuo debe ponerse en pie, está en bípedo, sobre la parte central de la plataforma de la báscula. Los talones deben estar más o menos juntos y la punta de los pies ligeramente separados. Los brazos deben colgar a lo largo de los costados y la cabeza debe estar al frente en una posición neutra. El paciente a medir no debe estar con la cabeza agachada mirando cuánto le marca la báscula. El paciente también debe estar ligero de ropa, sin zapatos. Si es mujer, preferiblemente en traje de baño o en un short con una blusa, mejor dicho, en una posición o en una condición en la que se respete su intimidad. Si es un hombre, puede quedarse sin camisa y en pantalonetas. Debes también tener claro que el peso siempre cambia con el estómago lleno. Esta es la posición más o menos ideal de la cual te hablaba anteriormente. Para medir al paciente es de suma importancia contar con un tallímetro adecuado. Hay muchos modelos y tallímetros en el mercado, pero todos ellos a la larga sirven para la misma función. Unos son más costosos que otros. El que yo utilizo particularmente es el más barato de todos y se llama tallímetro autoadhesivo. Es bastante práctico porque usted lo puede pegar en la pared y es muy sencillo para utilizar. Para medir al paciente debemos tener claro algo. Hay muchos vicios o creencias de las personas que van a ser medidas en su estatura. Muchas personas creen que si echan su cabeza hacia atrás van a beneficiar su estatura y es todo lo contrario. Estas fotos muestran la posición incorrecta, 2 posiciones incorrectas o 2 vicios posturales que por lo general la gran mayoría de las personas hacen cuando van a ser medidos. Uno de ellos es la creencia de que si yo tiro la cabeza hacia atrás, entonces seguramente voy a parecer más alto. O la otra es que si echamos el mentón hacia abajo, entonces seguramente vamos a beneficiar mi estatura o vamos a ser mejor medidos. Estas 2 posturas son totalmente equivocadas. Son formas incorrectas que se deben evitar para tomar una correcta medición de la estatura o talla del paciente. La posición correcta debe ser esta. Aquí el individuo tiene su cabeza en neutro, sus ojos mirando hacia enfrente. En este caso el mentón no está tirado hacia abajo ni su cabeza está echada hacia atrás. Debes de tener esto completamente claro para medir la estatura de tu paciente. Ahora, cuando nosotros vamos a medir los perímetros, quiero recordarte que un perímetro es una circunferencia.
Cuando vamos a medir los perímetros utilizamos una cinta métrica o una cinta antropométrica. Los metros de modistería no sirven para nada en absoluto. No son recomendados cuando vayas a medir los perímetros de tu paciente. Es una cinta métrica inadecuada porque es bastante gruesa. El ancho de este tipo de cintas métricas más o menos llegan a unos 2 centímetros. La cinta métrica es la que estoy mostrando aquí en el lado derecho. Este tipo de cinta métrica es la más adecuada y cumple este requisito. Es una cinta métrica flexible y su anchura no debe ser mayor de 7 milímetros. Como puedes ver, el ancho de esta cinta métrica comparada con esta cinta métrica muy usada en modistería o en sastrería, hay una gran diferencia. Este más o menos mide unos 2 centímetros de ancho, mientras que este solamente mide 7 milímetros. La precisión de la cinta que utilices debe ser de 1 milímetro nada más. Ahora, ¿cuáles son los perímetros o las circunferencias que vamos a medir? Vamos a medir la circunferencia de la cintura, el perímetro abdominal, el perímetro de la cadera y el perímetro de la muñeca derecha. Fíjate que hasta aquí ya tú has pesado a tu paciente y también has medido su estatura o su talla. Ahora vamos a comenzar con los perímetros, de los cuales solamente nos vamos a ocupar de 4. El perímetro de la cintura, abdominal, el perímetro de la cadera y el perímetro de la muñeca derecha. En el campo de la estética o de la medicina estética, seguramente muchas personas dirán o se estarán preguntando, ¿pero para qué el perímetro de la muñeca derecha? Más adelante vamos a ver para qué sirve el conocimiento del perímetro de la muñeca derecha. Y es que este perímetro también nos da el diagnóstico de la complexión corporal del paciente, la contextura corporal. Cuando uno habla de contextura o de complexión corporal del paciente, uno no está hablando de la estatura. Hay muchas personas que ven a una persona alta y dicen, oh, esta persona es de una complexión alta o de una contextura corporal grande o alta. No, señor. Cuando se habla de complexión corporal o cuando se habla de contextura corporal, se está hablando nada más y nada menos que del ancho de los huesos. El ancho de los huesos o el diámetro de los huesos. Por ejemplo, hay 3 personas, todas 3 son hombres o mujeres. Estas 3 personas miden y pesan lo mismo, pero cada una de ellas tiene un ancho de hueso diferente. Una puede ser de contextura pequeña, otra mediana y otra grande. Eso cambia mucho la composición corporal del paciente, porque si 2 personas miden lo mismo, pero cada una de ellas tiene complexión corporal diferente, eso quiere decir de que la masa ósea o el peso de esos huesos va a diferenciarse significativamente, y esto debe tenerse claro. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer para medir los perímetros? El perímetro de la cintura es fácil de medir. Se ubica la cinta antropométrica justo por debajo del ángulo costal. Y eso entonces te va a dar lo que es el perímetro o la circunferencia de la cintura. El perímetro o la circunferencia de la cintura yo nunca la utilizo en ninguna de las ecuaciones que más manejo. Sencillamente la mido y la anoto en el formato de evaluación con el objetivo de más adelante poder hacer o evaluar una diferencia, un cambio. Es decir, sabemos que de antemano hacemos una evaluación inicial, más adelante hacemos una evaluación final para ver los resultados. Entonces, cuando mido el perímetro inicial de la cintura, lo hago con el objetivo de más adelante compararlo con el perímetro final
de esta misma cintura y así entonces evaluar un cambio. Pero este valor, el valor obtenido al medir el perímetro de la cintura, no la utilizo nunca para ninguna de las ecuaciones que seguramente en la lección que viene te voy a enseñar. Para medir el perímetro abdominal, lo que haces es ubicar la cinta antropométrica a la altura del ombligo. El valor se toma en centímetros. El valor obtenido en el perímetro abdominal es bastante importante en las ecuaciones que en lecciones posteriores te voy a indicar o te voy a enseñar. Porque el perímetro abdominal comparado con el perímetro de la cadera nos puede dar un valor que se llama índice abdominal, y el índice abdominal puede servir como un diagnóstico para determinar cuánto de abdomen el paciente debe reducir o cuánto de cadera o glúteos debe aumentar. Así que es de vital importancia en este caso medir el perímetro abdominal y hacerlo bien hecho. Ya sabes que debe de pasar la cinta métrica por encima del ombligo. Para medir la cadera, yo personalmente prefiero ubicarme en uno de los costados del paciente. No me gusta hacerlo ubicándome por delante ni por detrás, porque esto me hace que no pueda apreciar la prominencia de los glúteos. ¿Por qué? Porque la cinta antropométrica debe ubicarse a nivel de la mayor prominencia de los glúteos. Entonces, en la posición en la cual estoy en esta foto, puedo apreciar la mayor prominencia y también puedo tener un mayor control de la ubicación de la cinta antropométrica. El valor se toma en centímetros. En cuanto al perímetro de la muñeca derecha, mira, esta es la forma adecuada como tú lo debes hacer. Hay algo que de pronto no te he dicho hasta ahora, y es que la forma como aquí este doctor está tomando el perímetro de la muñeca, pasando una parte de la cinta encima de la otra, es la manera correcta. Cuando vayas a medir un perímetro no puedes hacer como muchas modistas hacen, que pasan la cinta métrica, una parte de la cinta encima de la otra. Es decir, eso es como que una parte cubre la otra parte inferior. No, se debe hacer de esta forma. Esta es la manera más correcta de hacerlo. Como tú puedes ver, una parte de la cinta pasa por encima de la otra, y aquí entonces puedes tener como referencia el punto cero para medir. Esto no solamente lo debes hacer para medir el perímetro de la muñeca derecha, sino también para medir cualquier perímetro. ¿Dónde se toma entonces el perímetro de la muñeca derecha? Dice aquí en el texto que se toma distalmente al proceso estiloideo de la muñeca derecha. Estos son los procesos estiloideos, que tú ves aquí, la parte distal de la ulna. Entonces, distalmente a este proceso estiloideo vas a medir el perímetro de la muñeca. Y el valor también lo vas a anotar en centímetros. Bueno, entonces hasta aquí también ya hemos tomado todos los perímetros o circunferencias de nuestro paciente. Ahora vamos a comenzar con la fase de la medición de los panículos adiposos. Anteriormente te había comentado que un panículo adiposo es sencillamente una doble capa de piel acompañada de su tejido graso subyacente. La manera correcta de tomar un pliegue cutáneo o un panículo adiposo es, como puedes observar aquí en la foto. Lo que debes hacer es una pinza utilizando dos dedos, el primero y el segundo dedo, es decir, el dedo pulgar y el dedo índice, y lo debes hacer de esta manera para tomar lo que se llama pliegue cutáneo o el panículo adiposo. Un pliegue cutáneo se forma cuando tomamos una doble capa de piel con su respectivo tejido adiposo subyacente, haciendo una pinza con los dedos del pulgar y del índice. La herramienta que vamos a utilizar, y que a propósito
es no es muy costosa, es un precio asequible, más o menos entre 40 o 60 mil pesos cuesta en el mercado aquí en Colombia. Eso equivale a más o menos unos 20 o 30 dólares. Este es un caliper o un plicómetro que sirve para medir el grosor de los pliegues cutáneos, y este valor lo vas a expresar en milímetros, no en centímetros, sino en milímetros. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones al medir el panículo adiposo? Primero, debemos asegurarnos de que al hacer la pinza con los dedos para formar la doble capa de piel, es decir, el panículo adiposo, no tomemos músculo. Esa es la razón por la cual aquí le he pedido a la modelo, mi hija de 15 años, que flexione el codo. Segundo, el pico del caliper debe quedar formando un ángulo de 90 grados con el pliegue a medir, como puedes ver en la fotografía. Tercero, al medir el grosor del pliegue cutáneo con el caliper, no debemos soltar la pinza que hemos hecho con los dedos. Es decir, primero que todo, como tú puedes ver en la parte anterior, hacemos la pinza. Pero al hacer la medición, al tomar la medición, no podemos soltar la pinza en absoluto con nuestros dedos mientras se toma o se hace la medición. Un mismo pliegue se mide hasta 3 veces al evaluar. De los 3 valores obtenidos nos quedamos con el que se repite 2 veces. Si los 3 valores son diferentes, sacamos el promedio. Si la diferencia entre 2 valores obtenidos es mayor a 2 milímetros, una de las 2 tomas quedó mal hecha, entonces hay que repetirla. Es decir, lo que te estoy diciendo es, cuando vayas a medir el pliegue cutáneo con el pico del caliper, no puedes hacerlo una sola vez e inmediatamente tomar o registrar el valor. Lo debes hacer 3 veces. Esas son las veces que se recomienda. Ahora, en estos ejemplos encontramos 3 posibilidades. Que la primera toma me dé 7, la segunda toma me dé 7 otra vez y la tercera toma me dé 8. Entonces, en este caso, cuando hay 3 tomas y 2 de ellas me da el mismo valor, entonces me quedo con el valor que se repite. En este caso, el número 7. La segunda posibilidad es que en la primera toma me dé 7 milímetros, en la segunda me dé 8 milímetros y en la tercera toma me dé 9 milímetros. Entonces sacamos el promedio, 7 más 8 más 9 igual 24 dividido 3, eso me da 8 milímetros. Quiero aclararte que en cada una de estas tomas no podemos soltar la pinza con el dedo pulgar y con el dedo índice. Es decir, en cada una de las tomas debo sostener el pliegue con la pinza sin soltarlo. La tercera posibilidad es que en la primera toma me dé 7, en la segunda me dé 8 y en la tercera me dé 11. Imagínate que de 8 a 11 hay más de 2 milímetros, hay 3. Eso quiere decir que seguramente hay un error en una de las tomas, entonces debo proceder a tomar una tercera. Ahora, normalmente yo tomo 6 pliegues cutáneos o 6 panículos adiposos. Hay personas que utilizan fórmulas para determinar el porcentaje de grasa corporal de un paciente utilizando un solo panículo adiposo. Hay fórmulas que utilizan 3 o 4 panículos adiposos. Yo particularmente utilizo la fórmula de Juhas, que utiliza 6 pliegues cutáneos, porque particularmente pienso de que al tomar los 6 pliegues cutáneos, eso me da un valor más representativo, ya que estoy midiendo panículos adiposos de diferentes partes del cuerpo.
no solamente del brazo, sino también de la espalda, del abdomen, de la parte suprailíaca, de la parte anterior del muslo y de la parte o del borde medial de la pantorrilla. Entonces vamos a proceder. Panículo del tríceps. Mira, lo primero que debemos hacer aquí es esta posición. Le pedimos al paciente que flexione el brazo. Esto estira el músculo del tríceps y me permite a mí hacer una pinza libre de músculo, libre de masa muscular. Después de esto entonces tomamos la medición, recordando de que debe haber un ángulo de 45 grados, perdón, un ángulo de 90 grados entre el pliegue cutáneo que se está midiendo y el caliper. Ángulo de 90 grados. El pliegue cutáneo o el panículo tricipital o del tríceps se toma en forma vertical a medio camino entre el hombro y el codo. Este es el codo, el hombro, aquí a medio camino en la parte posterior del brazo y sobre el eje longitudinal. Luego tenemos el panículo subescapular. La palabra sub significa por debajo de la escápula. La escápula es aquel hueso antiguamente llamado o conocido como omóplato. El panículo subescapular está situado a 2 centímetros del ángulo inferior de la escápula, en dirección oblicua hacia abajo y hacia afuera, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Luego tenemos el panículo abdominal. Está situado al lado derecho, junto al ombligo. El pliegue es vertical y corre paralelo al eje longitudinal del cuerpo. Después tenemos el panículo suprailíaco, que está ubicado en los adultos a unos 6 centímetros por encima de la espina ilíaca anterior superior. Luego tenemos el panículo de la parte anterior del muslo, muy conocido como muslo anterior. Antes de hacer la medición es importante que el paciente adopte una posición inicial. Esa posición inicial consiste en lo siguiente. Le pedimos al paciente que descargue todo su peso corporal sobre la pierna izquierda, que saque la pierna derecha un poquito hacia adelante flexionando la rodilla. Esto hace entonces que toda la pierna se relaje y la toma de este panículo pueda ser mucho más fácil. Después de esto entonces tomamos el panículo adiposo más o menos a esta altura, a una distancia media entre la rodilla y este ángulo inguinal, más o menos en este punto. Como tú puedes ver aquí, se hace la toma hasta 3 veces, igual que en todos los casos. Para medir el grosor del panículo del borde medial de la pantorrilla, le pedimos al paciente que flexione la pierna sobre un banquito. Esto hace que la pierna se mantenga o la rodilla se flexione a más o menos unos 90 grados. Esto también permite que toda esta parte muscular y de piel se relaje. Luego entonces medimos tomando a partir de esta angulación hacia abajo. Aquí en esta parte medimos entonces en el borde interior, tomamos el pliegue situado, dice aquí, situado en el máximo perímetro de la pierna, en su cara medial o borde interno. Es vertical y corre paralelo al eje longitudinal de la pierna. Luego hacemos la toma. Aquí en esta foto, como puedes ver, no he respetado mucho la angulación de 90 grados que debe haber entre el pliegue cutáneo y el caliper, con el objetivo de que la foto sea tomada y el caliper no tape la visibilidad de la foto. En pocas palabras, aquí le estoy dando prioridad a una muy buena toma de foto, pero tú no puedes hacer lo mismo.